27 hombres a caballo rodearon la cabaña de un anciano en algún lugar de la zona rural de Tennessee la noche del 14 de abril de 1871. Los archivos judiciales del condado de Davidson solo dicen que sucedió un incidente antes de que todo el caso desapareciera de los registros públicos, lo que hace que este asedio sea diferente de los cientos de ataques similares que ocurrieron durante la reconstrucción. Es que el hombre en esa cabaña había matado a 247 soldados confederados en la guerra, todos a más de 800 metros de distancia. Historiadores militares han estado intentando confirmar su historial de servicio durante décadas, solo para encontrar que la mayor parte de los registros de su unidad se perdieron en el incendio del Departamento de Guerra de 1873. Pero 7 cartas de oficiales de la Unión, encontradas en una venta de patrimonio en Virginia en 1954, revelan un detalle escalofriante. Nunca falló. Los jinetes nocturnos que invadieron su propiedad aquella noche de primavera no sabían a dónde iban. Ahora, para comprender por qué 27 hombres cabalgaron en la noche hasta la casa de un solo hombre, debemos retroceder 6 años, hasta los últimos meses de la guerra. La Cumberland Plateau en 1865 era una tierra de contrastes. La Unión había ganado la guerra, pero en los cañones y hondonadas aisladas a lo largo de la frontera de Tennessee y Kentucky, la guerra nunca había terminado. Pueblitos colgados en las laderas, unidos por caminos que en primavera se transformaban en ríos de lodo. La mayoría de las familias habían mandado hijos a la guerra, unos de azul, otros de gris, y la amargura de aquellas elecciones envenenó pozos y partió iglesias por en medio. Nathaniel Hardin volvió a este mundo destrozado a finales de noviembre de 1865. Llegó a pie porque había vendido su paga de baja a un colono por lo suficiente para comprar la parcela de tierra con la que había soñado durante 4 años. Tenía 31 años, nacido libre en Pensilvania de una madre que había huido de la esclavitud y un padre que trabajaba en las fundiciones de hierro. A los 7 años ya sabía cazar ardillas con un rifle que pateaba tan fuerte que le dejaba el hombro magullado. A los 15 años podía darle a una carta de juego a 200 pasos. La guerra había agudizado esas habilidades en algo mucho más mortal. Su hoja de servicio, lo que quedó de ella, mostraba que se había alistado en la 54ª Infantería de Pensilvania en agosto de 1862, pero fue transferido al servicio de francotirador después de que el capitán de su compañía lo viera abatir a un oficial confederado a una distancia que otros soldados juraron que era imposible. Pasó 3 años en una unidad que oficialmente no existía, pero que figuraba en los archivos como Destacamento Especial, Ejército de Cumberland. Los hombres en estas unidades no peleaban en líneas, cazaban solos o en parejas, leyendo el viento y la elevación, aprendiendo a controlar su ritmo cardíaco antes de apretar un gatillo. Hardin había escogido su tierra con diligencia, 40 acres en una hondonada, a 20 millas del pueblo más cercano, al que solo se llegaba por un camino de carretas que ascendía entre robles y nogales. Un arroyo atravesaba la propiedad durante todo el año, y la tierra era tan mala que nadie más la quería. La cabaña la levantó con troncos que él mismo cortó y apiló, sellando las hendiduras con barro de arroyo y hierba. Era pequeña, tal vez de 5 metros cuadrados, con un altillo para dormir y una chimenea de piedra que había edificado con rocas de río. Se mantuvo alejado aquel primer invierno, visitando Elkton apenas 2 veces al mes para reabastecerse de harina, sal, café,
municiones. El pueblo tenía tal vez 300 almas, todas reconstruyendo lo que la guerra había destruido. El banco estaba abierto de nuevo. La iglesia daba servicios de nuevo, pero bajo la superficie de la normalidad corrían corrientes de rabia y humillación que nunca llegaban a la luz del día. La gente observó a Hardin, un hombre negro, propietario, que caminaba con la actitud de alguien acostumbrado a mandar, que pagaba en efectivo en lugar de a crédito. Tales detalles llamaron la atención, pero él era invariablemente amable. Hablaba solo cuando se le hablaba y nunca hacía alusión a su servicio. Los tenderos cogían su dinero. La charla se apagaba cuando entraba en las estancias. Para la primavera de 1866 había despejado una hectárea y sembrado de maíz. Hizo un gallinero y compró 6 gallinas a una viuda cuyo marido había muerto en Silo. Estaba creando algo parecido a un futuro. Entonces la gente empezó a preguntar. Un antiguo teniente confederado llamado Josiah Ketchum había regresado a Elkton casi al mismo tiempo que Hardin. Ketchum había perdido el brazo izquierdo en Missionary Ridge y cojeaba por una bala Minie que le había destrozado la cadera. Había vuelto a casa y la granja familiar vendida por falta de pago de impuestos, y a su madre viviendo con la familia de su hermana en 2 habitaciones encima de la tienda de comestibles. La amargura era más que dolor. Ketchum dormía en la trastienda de la taberna de Patterson con otros 7 u 8 veteranos cuyas granjas habían sido quemadas, cuyos hermanos no habían regresado a casa, cuyo mundo había sido destrozado. Bebían whisky con sabor a queroseno y hablaban en voz alta hasta bien entrada la noche. «Hay un hombre negro en Shepherd's Hollow», dijo alguien una tarde a principios de marzo de 1866. Se hizo una cabaña completa, tiene ganado. ¿Dónde consiguió el dinero para la tierra? Sirvió en la Unión, murmuró Ketchum. Pregunté por ahí, regimiento de Pensilvania. Dicen que era francotirador. La palabra quedó flotando en el humo de tabaco como una acusación. Estos hombres sabían lo que hacían los francotiradores. Todos habían visto cuerpos tendidos en ángulos extraños, muertos por disparos desde media milla de distancia entre las líneas de árboles. Todos lo habían sentido antes, el horror de saber que alguien estaba ahí, en algún lugar, mirando por una mira, decidiendo quién moría a continuación. «¿Cuántos crees que mató?», dijo uno. Nadie respondió, pero el silencio fue su propia respuesta. El primero tuvo lugar un sábado a mediados de abril de 1866. Hardin había ido al pueblo por suministros, su rifle al hombro como siempre lo llevaba, no amenazante, solo práctico. Un hombre que vivía solo en el país de las colinas tenía que cazar. Había comprado harina y café, clavos, una nueva escofina para sus herramientas. Estaba metiendo sus compras en un saco de lona cuando 3 hombres se le acercaron fuera de la tienda general. Ketchum era uno de ellos. Los otros 2 eran hermanos, Vernon y Seal Tyree, ambos veteranos de la 20ª Infantería de Tennessee. Vernon todavía llevaba su chaqueta de casaca confederada, los botones cambiados, pero la lana gris era inconfundible. «Escuché que eras soldado», dijo Ketchum, su tono casual, pero algo estaba debajo, como hielo formándose en un estanque. «Sí, señor», respondió Hardin, mirando hacia abajo, un hábito de supervivencia de antes de la guerra. «¿Mataste a muchos de nuestros muchachos?» Hardin se acomodó el saco al hombro. «Hice lo que me dijeron que hiciera. Apuesto a que sí, Vernon Tyree se acercó más.
Apuesto a que también te gustó sentándote en un árbol en algún lugar, disparando a hombres que no podían defenderse. Serví a mi país, igual que tú serviste al tuyo, dijo Hardin con calma. La guerra terminó. Ahí es donde te equivocas, murmuró Ketchum. La guerra no ha terminado, no va a durar. Hardin se alejó sin responder. Sintió su mirada en su espalda a lo largo de toda la calle principal. Cuando finalmente dobló en el camino de carretas que llevaba a su hondonada, sus manos temblaban, y no era por el peso de las provisiones. 2 semanas después le dispararon a su perro. La bestia había estado durmiendo en el porche de la cabaña cuando la bala le atravesó el pecho, un disparo limpio desde lejos. Hardin enterró al perro detrás de la cabaña y no le dijo nada a nadie, pero comenzó a dormir con su rifle al alcance de la mano. A principios de mayo, descubrió su campo de maíz destruido. Cada una de las pequeñas plantas había sido arrancada de la tierra y esparcida. Huellas de botas en la tierra blanda revelaban al menos 4 hombres distintos. Volvió a sembrar, trabajando de noche bajo la luna, y erigió un espantapájaros al que vistió con una vieja chaqueta de la Unión. El espantapájaros estaba en llamas cuando volvió de revisar sus trampas a la mañana siguiente. Alguien lo había rociado con aceite de carbón y le había prendido fuego. La chaqueta se había quemado por completo. Solo quedaba el armazón de madera y una mancha en el suelo como una tumba. Aquella tarde, Hardin se sentó en su porche mientras la oscuridad se espesaba en la hondonada. Los coquíes cantaban en el arroyo, y en la distancia un búho graznó 3 veces. Estaba limpiando su rifle, un Sharps calibre 52 que había comprado en la guerra, lente pulida por un óptico alemán en Cincinnati que sabía lo que era la exactitud. El arma podía matar a un hombre a 1000 metros si el viento era favorable. Los oyó antes de verlos. Caballos galopando por el bosque, intentando ser sigilosos, pero delatándose con el crujido de las hojas y el tintineo de las bridas. Hardin se puso en pie lentamente, dirigiéndose a la puerta de la cabaña, pero sin entrar. Contó los sonidos, estimó números y posiciones tal como lo habían entrenado. Emergieron de la línea de árboles justo cuando la última luz se desvanecía en el cielo occidental. 27 jinetes, algunos con antorchas que arrojaban sombras salvajes a través del claro. La mayoría llevaba capucha, tela blanca cosida toscamente con agujeros para los ojos que los deshumanizaban. Pero Hardin reconoció caballos, sillas de montar, la manera en que algunos hombres se sentaban a horcajadas. Ketchum estaba allí, su manga izquierda cosida a su chaqueta, los hermanos Tyree, otros que había visto en el pueblo. Hicieron un círculo disperso alrededor de la cabaña, tal vez a 60 metros, lo suficientemente lejos para estar fuera del alcance de una escopeta, lo suficientemente cerca para hacerles saber su propósito. Nathaniel Hardin. La voz de Ketchum resonó en el claro. Se te ha advertido, no has escuchado. Esta tierra no es tuya. Todo este valle no es para los de tu calaña. Hardin se quedó callado. Estaba calculando distancias, interpretando el viento por la manera en que oscilaban las llamas de las antorchas, observando qué jinetes llevaban armas al descubierto y cuáles mantenían las manos ocultas. «Te estamos dando una última oportunidad», siguió Ketchum. «Vete esta noche, sal de esta propiedad y nadie saldrá herido. Quédate y te quemaremos vivo. Esas son tus opciones». Uno de los jinetes encapuchados alzó una antorcha. Otros se desmontaron. Entonces, Hardin habló, su voz tranquila pero lo suficientemente audible.
cuento 27 de vosotros. Me pregunto cuántos de vosotros vais a ir a casa esta noche. El avance hacia la cabaña se detuvo. ¿Nos estás amenazando?, chilló Vernon Tyree. Estás solo, chico. Somos 27. Sé cuántos son, dijo Hardin. ¿Se dan cuenta de lo que soy? Avanzó un poco, dejando a la vista el rifle que llevaba en la mano, lo suficiente para que recordaran lo que hacían los francotiradores en la guerra. El primer hombre que mueva un pie hacia esta cabaña caerá muerto antes de que su pie toque el suelo, dijo Hardin, su voz todavía tranquila, casi 34-38, conversacional. El segundo muere antes de que el primero caiga. Creo que puedo derribar a 8 de vosotros antes de que os disperséis, 10 si entráis en pánico y os amontonáis. Esas son probabilidades militares, señores. ¿Cuántos de vosotros queréis estar en esos 10 primeros? El silencio que se produjo a continuación solo fue interrumpido por el sonido de los caballos inquietos, reflejando la tensión que percibían de sus jinetes. «No puedes matarnos a todos», dijo Ketchum, pero ahora había duda en su voz. «No necesito matarlos a todos», respondió Hardin. «Solo necesito matar a suficientes, y esto es lo que deben comprender. Voy a empezar por los líderes. Eso le incluye a usted, Ketchum, primero. Entonces, Vernon Tyree, porque usted mató a mi perro. Luego, me abalanzaré sobre el que esté más sediento. Para cuando llegue a mi quinto o sexto disparo, todos ustedes estarán huyendo tan rápido que dejarán atrás sus caballos». Uno de los antorchas, Hardin, no vio quién, dejó caer la antorcha al suelo y retrocedió su caballo fuera del círculo. «Está faroleando», dijo alguien, pero la voz carecía de convicción. «¿Quieren apostar por esa teoría?», preguntó Hardin. «Porque pasé 3 años en una unidad que se dedicaba a haceros arrepentiros de vuestras acciones. Tengo suficiente munición en esta cabaña para enfrentarme a un ejército. Tengo un arroyo de agua y cecina para 1 mes. Y sabes qué les digo. ¿Cuánto tiempo van a sentarse ahí al descubierto mientras los derribo uno por uno?» La realidad era más compleja de lo que Hardin mostraba. Tenía tal vez 40 balas para el Sharps, y cuando llegara la noche sería casi imposible acertar un tiro con la luz de las antorchas. Pero estos hombres no lo sabían. Lo que conocían eran los cuentos de francotiradores de la Unión, de tiros imposibles y de hombres que mataban desde distancias increíbles. Otro jinete retrocedió su caballo, otro más. «Esto no ha terminado», dijo Ketchum, pero ya estaba girando su montura. «No creía que lo estuviera», respondió Hardin. «Pero esta noche sí. Cabalguen ahora y nadie muere. Quédate, y al menos 8 de ustedes no verán la mañana». Su elección. El círculo se rompió. Los jinetes giraron sus caballos y volvieron a la noche, las antorchas flotando entre los árboles como luces pantanosas. En 5 minutos, el claro estaba vacío, salvo por 3 antorchas abandonadas que parpadeaban en el suelo. Hardin se quedó en su puerta hasta que el último sonido de cascos se desvaneció. Luego entró, cerró la puerta con llave y fue a la ventana con una vista directa a la línea de árboles. No durmió esa noche, ni la siguiente, ni la siguiente. El cerco del 14 de abril de 1871 no fue un hecho aislado. Los 5 años desde su primer encuentro con Hardin esa noche de primavera habían sido una guerra silenciosa, una batalla librada en las sombras y en susurros, en campos quemados y ganado muerto, en amenazas dejadas en postes de cerca y balas disparadas desde líneas de árboles. Pero algo había cambiado en aquellos años.
algo que hacía que la presencia de Hardin en la hondonada fuera más que molesta, insoportable para algunos hombres. Había sobrevivido. Más que eso, había florecido. Para 1867, Hardin ya cultivaba 5 acres. Había levantado un granero apropiado, recubierto con tablillas de cedro que él mismo había tallado. Su maíz prosperaba en el suelo fértil del fondo de la hondonada y había empezado a criar cerdos, lo suficiente para saber que la carne de cerdo era una forma de moneda en la tierra de las colinas. Otras familias negras habían llegado a asentarse en la zona, libertos que llegaban de Alabama y Georgia, atraídos por rumores de tierra y oportunidad. Algunos acudieron a Hardin en busca de consejo y él se lo ofreció. En el otoño de 1868 hizo algo que transformó la antipatía en odio. Se inscribió para votar. Las leyes de reconstrucción habían dado el voto a los hombres negros, y Hardin llegó a Elkton una mañana soleada de octubre y firmó el registro. Le dio su voto al candidato republicano para la legislatura estatal. Su voto, como el de miles de otros en Tennessee, eligió a hombres dedicados a salvaguardar los derechos de la gente liberada. La respuesta fue rápida y coordinada. Lo que había sido acoso al azar se convirtió en intimidación regular. El Ku Klux Klan siempre había estado presente en la zona, pero ahora se movilizaba. Jinetes nocturnos surgieron en todo el condado, incendiando escuelas donde estudiaban niños negros, azotando a hombres que habían votado, aterrorizando a comunidades. Llegaron a la hondonada de Hardin 3 veces en 1869. Cada vez, él los recibió de la misma manera, de pie en su puerta con su rifle, explicándoles las matemáticas de la violencia. Cada vez se retiraban sin probar su resolución, pero estaban aprendiendo, adaptándose. La cuarta vez fue diferente. Sin antorchas, sin gritos, solo 5 hombres a pie atravesando el bosque en la noche, acercándose desde todas direcciones. Hardin le escuchó de todos modos, demasiado tiempo escuchando los sonidos de la muerte. Disparó 2 veces al aire, mostrándoles que sabía. Se alejaron, pero habían dejado su mensaje. Se estaban volviendo más inteligentes. A principios de 1870 se casó. Se llamaba Ruth Ann Kincaid y había viajado al norte desde Mississippi con la familia de su hermano, huyendo de un condado donde estaban asesinando a libertos que poseían tierras. Tenía 24 años, criada por misioneros, y en Hardin vio algo que otros no veían. No solo fuerza, sino una especie de esperanza terca de que el mundo podía ser diferente de lo que era. Se casaron en una iglesia a 19 kilómetros de distancia, con 14 personas presentes. Hardin amplió la cabaña, 4 habitaciones en lugar de una, con verdaderas ventanas de vidrio. Ruth Ann abrió una pequeña escuela, enseñando a los niños de las familias negras dispersas por la hondonada y sus alrededores. 6 alumnos al principio, luego 9, luego 14. La escuela, una sola habitación al lado de su cabaña, se convirtió en un símbolo de todo lo que algunos hombres blancos en Elkton no podían soportar. Ya no era solo que los negros estuvieran aprendiendo, era que estaban creando algo que parecía quedarse, algo que decía que no iban a irse a ninguna parte. En marzo de 1871, 3 de sus alumnos fueron atacados mientras volvían a casa. 2 niños y una niña, de entre 9 y 12 años, fueron golpeados tan salvajemente que uno de los niños perdió la vista de su ojo izquierdo. No hubo detenciones.
El alguacil de Elkton dijo que no había testigos. Ruth Ann quería marcharse. «Podemos ir al norte», le dijo a Hardin una noche mientras estaban acostados en la oscuridad, escuchando el arroyo correr por la hondonada. Pennsylvania, Ohio, algún lugar donde no tengas que estar mirando por encima del hombro cada minuto. «Esta es nuestra tierra», dijo Hardin en voz baja. «La compramos, construimos en ella. No voy a salir corriendo porque unos gallinas se metan debajo de las sábanas. Te matarán, Ruth Ann. Nos matarán a los dos». «Tal vez», concedió Hardin, «pero pasé 4 años luchando para que la gente como nosotros pudiera tener tierras, votar, ser libre. Si huyó ahora, ¿de qué sirvió?» Ella no respondió, porque ambos sabían que no había una buena respuesta, solo malas opciones. La última provocación llegó el 12 de abril de 1871. Alguien quemó la sala de la escuela, no toda la cabaña, solo la parte nueva donde Ruth Ann enseñaba. Habían sido cautelosos, untando aceite de carbón en trapos y arrojándolos para que el fuego no alcanzara la casa. El mensaje era claro: podrían haberte matado, pero te están dando otra oportunidad. Hardin y Ruth Ann se quedaron de pie entre las cenizas la mañana siguiente, observando libros carbonizados y pizarras fundidas. 14 cuadernos de primeros grados comprados con el dinero que no tenían para gastar, convertidos en carbón. «Vámonos», dijo Ruth Ann. Esta vez no fue una pregunta. Asentí lentamente. Hardin, después de darles una última lección. «¿Qué lección?» «Que todo tiene un precio». Aquella noche, Ruth Ann se fue a pasar la noche con una familia a 13 kilómetros al otro lado de la cresta. Hardin le dijo que hiciera las maletas, que se preparara para ir al norte, pero para lo que se estaba preparando era para algo muy diferente. Pasó 2 días acondicionando su cabaña. Sabía que vendrían. La ir a escuela en llamas era un ultimátum y su negativa a marcharse tendría una respuesta. Y entonces dispuso su campo, como un militar dispone un campo de batalla. Recortó agujeros de francotirador en las paredes de la cabaña, ranuras angostas que le permitían mirar hacia afuera, pero que eran casi imposibles de golpear con un disparo desde el exterior. Puso barriles de agua en lugares estratégicos en caso de incendio. Apiló municiones en cada tronera y calculó distancias y ángulos. Y lo más crucial, hizo algo que solo se revelaría más tarde. Lo escribió todo en cartas. 7 cartas en total, escritas en aquellos 2 días, lacradas con cera, a antiguos compañeros de armas de la Unión, a un periodista de periódico de Filadelfia, a un político de Washington. Las cartas detallaban todo lo que había ocurrido desde su regreso a Tennessee, nombres, fechas. Las enterró en una caja de metal cerca del arroyo, con instrucciones escritas en la pared de la cabaña para que Ruth Ann las desenterrara en caso de que él no sobreviviera. La noche del 14 de abril de 1871 fue oscura y fría para mediados de primavera. Hardin se sentó en su cabaña, el rifle en su regazo, escuchando la noche. Llegaron a medianoche. 27 jinetes surgieron de entre los árboles, tal como lo habían hecho hace 5 años, pero todo lo demás había cambiado. Estos no eran jinetes nocturnos encapuchados con antorchas y bravuconería. Estos eran militares en una operación militar. Desmontaron a 400 metros y ataron sus caballos. Se habían acercado desde 4 puntos a la vez, aprovechando la noche y el terreno para ocultarse. La mitad de ellos llevaba rifles, la otra antorchas, pero las mantuvo apagadas hasta la señal. Ketchum estaba de vuelta, pero esta vez no al mando.
El jefe era un hombre llamado Robert Calhoun, un antiguo mayor confederado que había mandado un regimiento en Franklin y había perdido 73 hombres en 15 minutos en aquella matanza. Había vuelto a Tennessee con precisión militar todavía en sus huesos y había estado planeando esto durante 2 semanas. La estrategia era sencilla: rodear la cabaña en silencio, encender las antorchas al unísono para desorientar a quien estuviera dentro y atacar desde los 4 lados. Si Hardin entraba tirando, a la entrada se le disparaba. Si permanecía en su interior, quemarlo vivo. De cualquier manera, estaría muerto al amanecer. Lo que Calhoun no sabía era que Nathaniel Hardin había pasado 3 años aprendiendo a pensar como sus enemigos, a prever sus acciones, a comprender cómo pensaban los militares. Y Hardin tenía una ventaja clave: sabía cuántos hombres venían y dónde se habían colocado. Los había visto en su propiedad 3 días antes: 2 hombres fingiendo cazar, pero moviéndose en patrones de reconocimiento. Había rastreado huellas de botas alrededor de su línea de propiedad y había mapeado posibles caminos de entrada basándose en el terreno y la cobertura. Pero sobre todo, comprendió que habían aprendido de sus errores pasados. Esta vez no se amontonarían, emplearían tácticas de infantería apropiadas. Así que se preparó. El primero en llegar al borde de la cabaña, a unos 37 metros de distancia, era un hombre llamado James Murdoch. 36 años, granjero. Había perdido a su hijo mayor en Gettysburg. Se arrastraba en la oscuridad, rifle en una mano, antorcha apagada en la otra, cuando el primer disparo de Hardin le destrozó el muslo. La bala no lo mató a propósito. Hardin había disparado bajo, a herir antes que a matar, porque un hombre herido grita, y el grito provoca el caos. El grito de Murdoch rompió el silencio. Los hombres se detuvieron, buscando la fuente del disparo. Hardin disparó 2 veces más. Ambos tiros impactaron en el suelo a 1 metro de distancia de los hombres que se acercaban, lo suficientemente cerca como para salpicarles grava en la cara. El siguiente es: a través del hueso, la voz de Hardin resonó desde la cabaña. Ahora tienen una elección. Calhoun, de pie en la línea de árboles, tomó una decisión. «Antorchas, ataco en la cabaña», ordenó. 14 antorchas se encendieron a la vez, transformando el claro en un mar de sombras salvajes y luz danzante. Los hombres se abalanzaron sobre la cabaña desde 4 puntos. Hardin tenía tal vez 8 segundos antes de que llegaran a las paredes. Los usó. Su segundo disparo golpeó a Vernon Tyree en el hombro derecho, girándolo y cayendo al suelo. El tercero dio en la antorcha de la mano de Sale Tyree, haciéndola estallar y rociándolo de brea en llamas. El cuarto disparo se estrelló en la tierra frente a los 3 hombres que se acercaban desde el este, y el quinto, lo había calculado para máximo efecto psicológico, destrozó un barril de agua que Hardin había colocado intencionalmente a 37 metros de su cabaña, lleno de agua de arroyo y sellado. El barril estalló por el disparo, empapando a los 4 asaltantes más cercanos y extinguiendo 2 antorchas con el rocío. Ahora el ataque estaba perdiendo fuerza. Los hombres que habían estado corriendo se arrojaban a cubierto, tratando de comprender cómo alguien en una cabaña oscura estaba dando en el blanco con una precisión que debería haber sido imposible. Lo que no veían era que Hardin había estado estudiando el campo durante 2 días, memorizando las posiciones exactas donde los hombres con antorchas harían patrones de sombra particulares,
localizando los carriles de tiro naturales, donde el fondo y el ángulo revelarían blancos incluso en la oscuridad. Lo había peleado en su cabeza 100 veces antes de que llegaran. 3 hombres caídos y no han llegado a las paredes, gritó Hardin. Su voz era firme, casi casual. 37 bullets y toda la noche para gastarlas. Calhoun, estás detrás del gran roble, a 64 metros al noroeste. ¿Crees que ese árbol es lo suficientemente grueso como para detener una bala calibre 52? Silencio. Luego, la voz de Calhoun, tensa de rabia. ¿Cómo lo supiste? Sé dónde están todos ustedes, interrumpió Hardin. El hombre detrás del nogal a mi izquierda lleva su vieja chaqueta de uniforme. Los botones brillan a la luz de la antorcha. El hombre detrás del tronco caído al sur, estás respirando tan fuerte que puedo escucharte desde aquí. Todos cometieron un error fatal. Llevaron antorchas a una pelea nocturna. Cada llama es una guía que me revela su ubicación. Alguien, Hardin no pudo ver quién, le disparó a la cabaña. La bala impactó en los árboles y las astillas volaron. Hardin no respondió. Estaba contando los disparos, siguiendo quién estaba disparando, calculando el coste de las balas. Uno de vosotros acaba de malgastar una bala en roble macizo, dijo Hardin. Les quedaban quizás 30 disparos entre todos si es que trajeron cargas completas. Tengo munición para derrotarlos hasta el amanecer, y al amanecer ustedes estarán al descubierto en campo abierto, mientras yo estoy a cubierto. Así que aquí está mi única oferta, la única que van a recibir. Recojan a sus heridos y márchense. Hazlo ahora y te dejaré ir. Quédate y empiezo a matar en vez de herir. ¡Estás faroleando!, gritó alguien. La respuesta de Hardin fue un solo disparo que se estrelló en la tierra a 7 centímetros de la bota de Calhoun, enviando una nube de tierra a su pierna. Eso no fue un error, murmuró Hardin. Eso fue una muestra. El siguiente atraviesa tu cabeza, Calhoun. Tienes 10 segundos para empezar a retroceder. Pero el silencio fue roto por los gemidos de Murdoch. Seguía en el suelo, sangrando, necesitando ayuda. Encuentren a Murdoch, dijo Calhoun al fin. Retírense a la línea de árboles. ¡Nos estamos retirando!, protestó alguien. Nos estamos reagrupando, corrigió Calhoun, pero su voz carecía de convicción. Los hombres retrocedieron, arrastrando a Murdoch con ellos, recogiendo a Vernon Tyree. Las antorchas retrocedieron como luciérnagas a través de la noche. En 10 minutos el claro estaba vacío de nuevo. Pero esta vez fue diferente. Esta vez no se fueron. Hardin podía ver las antorchas agrupadas en la línea de árboles a no más de 90 metros de distancia desde la cabaña. Hablaban, discutían, tal vez decidiendo qué hacer a continuación. Él había ganado la primera batalla, pero conocía la realidad militar. Solo los había frenado. No podían irse ahora. No después de ser derrotados 2 veces por un solo hombre. El orgullo y la furia los harían intentarlo de nuevo, y la próxima vez serían más astutos. Hardin volvió a cargar su rifle y revisó sus otras armas, 2 pistolas y una escopeta, más la munición que había apilado en cada tronera. Les dijo que le quedaban 37 balas. En realidad tenía más cerca de 60, pero quería que creyeran que estaba contando, conservando munición. En la línea de árboles, Calhoun en realidad estaba discutiendo con sus hombres. Algunos querían irse, regresar con más hombres y quemar a Hardin a la luz del día,
pero otros, especialmente los hermanos y primos Tyree, querían sangre ahora. El orgullo estaba herido, y el orgullo herido exige satisfacción. No puede vigilar los 4 lados a la vez, dijo alguien. Lo atacamos de nuevo, pero esta vez algunos de nosotros distrajeron mientras otros alcanzaban las paredes. ¿Quién quiere ser la distracción?, dijo otra voz. El hombre ya ha demostrado que puede dar en el blanco en la noche. ¿Quieres ser tú quien atraiga su fuego? Mientras hablaban, Hardin estaba haciendo algo que no esperarían. Se estaba preparando para cambiar de estrategia. No podía defender la cabaña para siempre contra 27 hombres armados. Tarde o temprano lo superarían o lo quemarían vivo. Tenía que convencerlos de que el precio era demasiado alto, no solo para esta noche, sino para siempre. Cogió una de sus cartas y la puso sobre la mesa, sujetándola con una piedra. Entonces hizo algo loco. Abrió la puerta de su cabaña. Las antorchas en la línea de árboles se detuvieron. Hardin salió a su porche, rifle en mano, pero apuntando al suelo y gritó a través del claro. «Calhoun, necesito hablar contigo». Silencio. «¿De qué?» «De lo que pasará cuando me muera», dijo Hardin. «Porque los dos sabemos que eso es lo que es. No se irán hasta que uno de nosotros esté muerto, así que hablemos de las consecuencias». «¿Qué consecuencias?» «Vas a estar muerto», admitió Hardin. «Pero también lo estarán al menos 8 de ustedes, probablemente más. Y esto es lo que no han tenido en cuenta. Lo he grabado todo. Cada golpe, cada amenaza, cada nombre. Lo he dejado todo por escrito en cartas selladas y ocultas. Si muero esta noche, esas cartas serán enviadas por correo. Van a agentes de la Unión, a periódicos, a políticos de Washington que quieren saber cómo se está llevando a cabo la reconstrucción». Hizo una pausa, dejando que eso se hundiera. «Creen que pueden matarme y salirse con la suya», continuó Hardin. «Pero están equivocados. Esas cartas designan, narran, datan, detallan. Cada hombre aquí esta noche será nombrado conspirador de asesinato. El gobierno federal tendrá que investigar y, a diferencia del alguacil local, los federales no pueden ser intimidados ni comprados». «Estás mintiendo», dijo Calhoun, pero había duda en su voz. «Las cartas están en una caja de metal enterrada cerca de mi arroyo», dijo Hardin. «Las indicaciones para hallarlas están grabadas en la pared de mi cabaña. Mi esposa sabe que tiene que ir a buscarlas si no vuelvo. Pueden matarme, Calhoun, pero no pueden callarme. Ya he hablado con gente que ustedes no pueden tocar». Esta era la verdad, o lo suficientemente cerca. Las cartas estaban ahí, ocultas. Ruth Ann tenía órdenes. Lo que estaba arriesgando Hardin se basaba en algo que había visto en la guerra. La mayoría de los hombres, ante la violencia inmediata y la sanción legal futura, evitarán la sanción legal. Se dirán a sí mismos que están siendo estratégicos, que están esperando su oportunidad, que están esperando una mejor oportunidad, pero, en el fondo, solo están encontrando una razón para rendirse. «Entonces, aquí está mi plan», dijo Hardin. «Se van esta noche, me dejan sola. En cambio, tales misivas quedan sepultadas. Nadie es investigado, nadie va a prisión federal. Vosotros os hacéis llamar hombres en vez de gallinas en las sábanas. Yo puedo vivir en paz en mi tierra. Todos ganan». «¿Y si nos negamos?», preguntó Calhoun. «Entonces peleamos hasta la muerte», dijo Hardin simplemente. «Y de todos modos esas cartas van por correo. O se las mando yo, después de matar a 8 de vosotros, o os las manda mi mujer, después de matarme a mí. Solo pregunto, ¿cuántos de ustedes mueren primero?». Las antorchas de la línea de árboles se acercaron.
Los hombres se reunieron en una conferencia. Hardin se quedó en su porche, a la vista, apostando a que no le dispararían en una tregua. Era un riesgo calculado en la forma que estos hombres se veían a sí mismos. Eran soldados, no asesinos, y los soldados tenían códigos. La charla duró tal vez 5 minutos. Entonces Calhoun se adelantó, adentrándose en la luz de la antorcha. «Tienes una semana», dijo. «7 días para hacer las maletas y salir de este condado. Toma tus cartas, toma a tu esposa, regresa al norte. Hazlo y nadie te molestará. Quédate y volveremos con 100 hombres. La próxima vez no habrá negociación. Te quemaremos vivo y afrontaremos las consecuencias». Hardin había anticipado esta respuesta. Era un favor, una manera de que Calhoun mantuviera las apariencias y aún así sacara a Hardin de la hondonada. No dijo Hardin. «¿Qué? No, esta es mi tierra. No me voy». «Eres un tonto», dijo Calhoun. Tal vez asintió Hardin, pero soy un tonto que ha matado a 247 hombres en batalla. Soy un idiota que ha perdido ante 27 de vosotros 2 veces. Soy un necio que prefiere morir en su casa a huir de hombres en la noche. Si eso es locura, me declaro loca. Levantó su rifle, no apuntando directamente, pero dejando clara la amenaza. «Se acabó la charla», dijo Hardin. «Tienen 1 minuto para montar. Entonces disparo de nuevo, esta vez no a matar». Por un momento, nada se movió más que el fuego de las antorchas danzando en la noche. Entonces, una a una, las antorchas retrocedieron. Los hombres se subieron a sus caballos en la distancia. El sonido de los cascos se desvaneció en la noche. Hardin se quedó en su porche hasta que el silencio volvió a la hondonada. Entonces entró, cerró la puerta y finalmente tembló. Volvieron 4 noches después, y esta vez no vinieron anunciándose con antorchas. Hardin se despertó oliendo a humo, no a petróleo y pino, sino a algo más, algo que le hizo llorar los ojos de inmediato. Se dejó caer de la cama, ya tosiendo, y vio vapor gris saliendo de entre sus paredes. Habían rodeado la cabaña en la oscuridad y habían prendido hogueras a sotavento, avivándolas con follaje húmedo y madera verde para generar humo sin luz. El plan era sencillo: ahumarlos sin blancos a los que disparar. Cuando saliera, ciego y tosiendo, ellos estarían allí. Era una buena estrategia, del tipo que los militares planearían después de haber fallado en el pasado. Hardin tenía tal vez 2 minutos antes de que el humo hiciera inhabitable la cabaña. Tomó su rifle y fue hacia la puerta, pero no la abrió. En lugar de eso, se dejó caer al suelo donde el aire era un poco más claro y pensó. Esperaban que entrara en pánico, que saliera tosiendo y desesperado, pero el pánico era como morían los hombres, y Hardin había aprendido hacía mucho tiempo a dominar ese temor. Se arrastró hasta la chimenea y comenzó a trabajar, apartando las cenizas y dejando al descubierto el suelo de tierra. La cabaña estaba erigida en una pequeña loma y la chimenea descendía tal vez medio metro. Él mismo la había cavado y sabía que si lograba hacer un conducto de aire, podría ganar tiempo. Con sus manos y el cuchillo, cavó un hoyo en la tierra, y éste se llenó lentamente del aire que la chimenea arrastraba por convección. No era mucho, solo lo suficiente para unas pocas bocanadas de aire limpio, pero era suficiente. El humo seguía espesándose. Sus ojos ardían ahora y cada bocanada de aire quemaba. Le quedaban tal vez 3 minutos antes de desmayarse. Fuera, estarían esperando en un círculo, rifles en mano, seguros de que pronto tendría que salir.
A través de las paredes podía oírlos ahora. Voces silenciosas moviendo posiciones, el crujido del cuero al desplazarse los hombres, el clic metálico de los martillos al ser amartillados. Estaban cerca, tal vez a 27 metros, un círculo de muerte en torno a cada salida. Hardin apoyó la cara en el hoyo que había cavado, inhalando bocanadas de aire más limpio, y se forzó a analizar la situación con calma. El humo llegaba del norte, así que los fuegos estaban allí. Harían falta 4 hombres avivando aquellas hogueras, atizándolas con combustible verde. Eso dejaba 23 en el perímetro, presumiblemente dispersos en un círculo alrededor de la cabaña. La doctrina militar normal pondría fusileros en los puntos cardinales con posiciones de apoyo, rellenando los espacios. Su cerebro lo cartografió. 6 hombres en norte, sur, este y oeste, tal vez 5 más dispersos entre ellos, observando la puerta y las ventanas, esperando a que saliera tropezando, jadeando por aire. Pero había otra manera, una que le costaría todo lo que había logrado, pero que podría salvarle la vida. Hardin se arrastró hasta la pared del arroyo y comenzó a trabajar en los troncos. Al construirlo, había dejado una parte floja a propósito, no lo suficiente como para que se notara, pero lo suficiente como para que, al presionarlo en el lugar correcto, 3 troncos salieran hacia afuera. Lo había hecho porque había aprendido en la guerra que toda posición defensiva necesitaba una vía de escape. El humo era una cosa viva ahora, un monstruo gris que llenaba la cabaña desde el techo hasta el suelo. Apenas podía ver sus propias manos, sus pulmones clamaban por aire con cada bocanada y sabía que se estaba quedando sin tiempo. Apoyó la espalda en la pared de enfrente y empujó con las piernas. Los troncos se movieron 1, 2 veces. Al tercer empujón, se deslizaron hacia afuera con un crujido que parecía imposiblemente fuerte en la oscuridad sofocante. ¿Qué fue eso? Alguien gritó afuera, su voz aguda con alarma. La cabaña se está asentando por el calor, dijo otra voz. Tendrá que irse pronto. Hardin volvió a empujar y la puerta se abrió. El humo se filtró por la puerta, lo que ayudaría. Les oscurecería los movimientos, les dificultaría la visión. Tomó su rifle. Notó que estaba resbaladizo por la condensación del humo, y tomó una decisión. El Sharps era su mejor arma, pero necesitaba pólvora seca y línea de visión, y no iba a tener ninguna de las dos en los próximos minutos. La dejó y tomó una de sus pistolas en su lugar, revisando con el tacto que la pólvora estuviera seca. El arma tenía 6 balas contra 27 hombres. Era casi inútil, pero 6 balas podían hacer estragos y el caos podía abrir una oportunidad. Se deslizó por la abertura, cayendo en la hierba húmeda del exterior. El humo lo persiguió, una nube gris que se arrastró por la pendiente hacia el riachuelo. Se dejó caer y comenzó a gatear, arrastrándose centímetro a centímetro por la pendiente. Detrás de él, alguien gritó, «¡Están haciendo!». Pero estaban vigilando la puerta. Se oyeron disparos de rifles, las bocas de fuego destellando en la noche, las balas impactando contra la pared frontal de la cabaña. Los hombres estaban gritando ahora, llamándose unos a otros, tratando de coordinar su fuego. ¡Fuego! La voz de Calhoun se abrió paso entre el pandemonio. «Esperen a verlo». Hardin llegó al borde del arroyo y se metió en el agua, que tenía tal vez 1 metro de profundidad y estaba lo suficientemente fría como para cortarle la respiración. La corriente era tranquila, pero incesante. Se dejó arrastrar río abajo,
dejando solo la nariz y los ojos fuera del agua, camuflado entre la vegetación colgante. El ruido de la confusión siguió a sus espaldas. Alguien había visto el agujero en la pared y estaba gritando. Se encendían antorchas ahora, podía ver el reflejo en el agua. Estaban rastreando la zona, tratando de averiguar cómo se había escapado su presa. Hardin se dejó llevar por la corriente otros 200 metros antes de salir tras un sicómoro caído. Estaba empapado, temblando, sus pulmones todavía ardiendo por el humo, pero estaba vivo, fuera del círculo de muerte que habían planeado. Desde aquí podía ver su cabaña. Los fuegos de humo habían hecho su trabajo demasiado bien. Los troncos secos de roble habían prendido y ahora las llamas lamían los muros. La estructura que había erigido con sus propias manos, cada tronco cortado, encajado y ajustado, ardía. 27 hombres se erguían alrededor del fuego, algunos todavía sosteniendo rifles, otros bajándolos al darse cuenta de que su objetivo se había ido. Hardin podía ver a Calhoun gesticulando, guiando a los hombres para que buscaran en el arroyo, en el bosque, en cualquier lugar por donde pudiera haber escapado. Se estaban separando. Eso los exponía. Durante 5 años Hardin había soportado. Había sido paciente, diplomático. Había agotado todas las vías legales para que lo dejaran en paz. Había cedido, había sido razonable, incluso cuando la razón le abrazaba el pecho. Había sido el hombre sensato, el civilizado, el hombre de la ley mientras ellos se escondían tras las sábanas y violaban todos los códigos que decían defender. Ahora, su casa estaba en llamas. La escuela donde Ruth Ann había enseñado a leer a los niños era cenizas. El maíz que había sembrado, el granero que había construido, el futuro que había soñado, todo se estaba quemando en carbón y cenizas. Hardin revisó su arma. 6 balas. No era suficiente para ganar, pero era suficiente para hacer una declaración que se sentiría en este condado durante años. Se puso en marcha a través del bosque, en un amplio círculo alrededor de la cabaña en llamas, utilizando la luz del fuego para orientarse mientras se mantenía fuera de su alcance. Los hombres se dispersaban ahora, buscando en parejas, llamándose unos a otros. Sus voces resonaban en la noche, proporcionándole sus ubicaciones. 2 hombres recorrían el riachuelo, rebuscando en las orillas. Hardin se agachó detrás de una roca caliza y los observó pasar a menos de 5 metros, su antorcha reflejándose en el agua, donde se había escondido hace apenas unos minutos. Continuaron, y él continuó su círculo. Su objetivo era Calhoun, no matar. Hardin no era un asesino y ahora, incluso con todo en llamas, se aferraba a ciertas líneas. Pero Calhoun necesitaba darse cuenta de que esta victoria era vacía, que perder a Hardin costaría más que una noche de gloria. Se acomodó en una loma que dominaba el claro. La cabaña estaba envuelta ahora. Las llamas se elevaban a 9 metros, las chispas girando hacia la noche como estrellas malvadas. El calor era tan intenso que podía sentirlo a 90 metros de distancia. Calhoun estaba de pie al frente de la cabaña, dirigiendo la búsqueda, gritando órdenes de vez en cuando. Se había bajado la capucha, la mayoría lo habían hecho, ahora que creían que su labor estaba casi finalizada. En el fuego, Hardin podía ver su rostro, complacido, vengado, ya escribiendo la historia que contaría. Hardin sacó su revólver, lo apoyó en un árbol y apuntó. No a la cabeza o el pecho de Calhoun, sino a su sombrero, un sombrero de fieltro de ala ancha firmemente colocado en su cabeza.
El disparo resonó en la hondonada como un trueno. El sombrero de Calhoun salió volando de su cabeza. La bala pasó tan cerca que sintió el viento. Se desplomó en el suelo, gritando, y el pandemonio se desató de nuevo. Los hombres se agacharon, sus rifles apuntando hacia la línea de árboles, las antorchas extinguiéndose en la oscuridad. Calhoun. La voz de Hardin resonó en el claro, distorsionada por la furia y las cuerdas vocales chamuscadas por el humo. Quería saber si podía golpear algo en la oscuridad. Ahora lo sabes. 3 disparos y fallé a propósito cada uno. El próximo hombre que se mueva recibe una bala en la columna vertebral. Se hizo el silencio. Incluso el crepitar de la cabaña en llamas pareció calmarse. Han ganado, siguió Hardin, su voz rebotando en las paredes de la cresta. Me voy. Nunca más me verán en este condado, pero quiero que sepan esto, todos ustedes. No me despidieron por ser más débil, más cobarde o peor. Me despidieron porque eran 27 y yo 1. Eso no es valentía, es aritmética. Se detuvo, observándolos congelados a la luz del fuego. Cojo a mi esposa y me voy al norte, dijo Hardin. Pero antes de irme quiero que sepan que he grabado todo, cada agresión, cada amenaza, cada nombre. Dichos documentos ya se encuentran en el correo, en camino hacia las autoridades federales competentes en casos de conspiración de esta naturaleza. Algunos de vosotros iréis a la cárcel. No todos vosotros venderéis a vuestros amigos por un salvavidas, pero suficientes de vosotros lo haréis como para que el resto de vosotros paséis años mirando por encima del hombro. Calhoun había recuperado la voz. Estás faroleando. ¿Lo estoy? La risa de Hardin fue ronca, chamuscada por el humo. Tu nombre encabeza la lista, Robert, justo por encima de Vernon Tyree y James Murdoch, todos los hombres que tomaron parte en estos ataques. ¿Crees que no reconocí sus caballos, sus voces? ¿Crees que no memoricé cada detalle, como me enseñaron a memorizar objetivos? Disparó su cuarto tiro, esta vez derribando una rama de un árbol directamente sobre 5 hombres agachados. La rama se estrelló entre ellos, creando más conmoción. «Me quedan 2 balas», gritó Hardin. «Podría mataros a los 2 con ellos. Tal vez debería. Quizá el mundo esté mejor con 2 gallinas menos. Pero no lo haré, porque a diferencia de vosotros, no soy un asesino. Solo mato si la ley lo permite, en la guerra o en defensa de mi propiedad». La cabaña en llamas se derrumbó con un estruendo, lanzando una nube de chispas al cielo. Hardin se movió, deslizándose fuera de su alcance, girando en la senda que lo llevaría a Ruth Ann. «Vayan a casa», gritó una última vez. «Digan que ganaron. Alégrate de haber vencido a un hombre y a su esposa. Pero ten en cuenta esto. Cada vez que oigas un crujido en el bosque, cada vez que veas movimiento en el rabillo del ojo, te preguntarás si soy yo. Se preguntarán si volví. Se pasarán la vida preguntándose si el próximo disparo será el que no es de advertencia. Se desvaneció en la noche, dejándolos de pie alrededor de las ruinas en llamas, rifles en alto en la oscuridad, la certeza de la victoria carcomiéndose por el miedo. Hardin llegó a la granja de los Kincaid al amanecer, deslizándose por los bosques que había aprendido durante su estancia en la hondonada. Ruth Ann ya estaba despierta. Había visto el brillo en el cielo y sabía lo que era. Lo recibió en la línea de la propiedad. Miró su cara cubierta de hollín y sus ojos rojos por el humo, y supo que la vida que trataron de construir se había ido. No lo mencionaron.
No había nada que la cabaña en llamas no hubiera dicho ya. En vez de eso, tomaron lo que podían llevar y partieron al norte. Pero antes de irse, Hardin desenterró la caja de metal que había enterrado cerca de su arroyo. Las cartas en su interior estaban intactas, selladas con cera, cada una dirigida a 7 destinatarios distintos. Cargó esa caja 19 kilómetros hasta el pueblo más cercano que tuviera una oficina de correos en condiciones. No Elkton, donde el jefe de correos era primo de la mitad de los hombres que habían quemado su casa, sino uno más grande al otro lado de la línea del condado. Envió las 7 cartas por correo el 20 de abril de 1871. El cartero, un hombre delgado con gafas de montura de alambre, leyó las direcciones. Cuartel General del Ejército de la Unión en Washington. Las oficinas de 3 congresistas republicanos, un editor de periódicos de Filadelfia, 2 alguaciles federales, y no dijo nada. ¿A dónde van?, preguntó, más por interés profesional que por sospecha. Sí, respondió Hardin. Van a hacer a alguien muy desgraciado. La investigación que siguió fue una de las 17 que se abrieron en todo el sur en 1871 bajo las leyes de cumplimiento. Leyes federales que tenían como objetivo reprimir al Ku Klux Klan y grupos similares. Pero, a diferencia de la mayoría de tales investigaciones, que fracasaban ante la resistencia local y la ausencia de evidencia, el caso de Tennessee tenía una cronología establecida por un observador militar capacitado, respaldada por evidencia física y presenciada por suficientes personas como para que la conspiración no pudiera ser rechazada. Las primeras detenciones tuvieron lugar en junio de 1871. Alguaciles federales y soldados del ejército llegaron a Elkton con órdenes de arresto para 14 hombres. Esperaban resistencia, tal vez violencia, pero en cambio encontraron un pueblo ya agrietado por el miedo. Los hombres sobre los que Hardin había alertado, aquellos que creían que traicionar a sus compañeros los protegería, ya habían abierto la boca. En una semana, 3 de los acusados habían dado declaraciones completas a cambio de cargos menores. Sus palabras verificaron todo lo que estaba en las cartas de Hardin: fechas, lugares, personas, diálogos. El fiscal federal se encontró con más evidencia de lo que esperaba. Los juicios comenzaron en septiembre de 1871 en un tribunal federal de Nashville, lo suficientemente lejos de Elkton como para que la intimidación local no pudiera influir en el jurado. Los procedimientos tomaron 6 semanas y sacaron a la luz no solo los ataques contra Hardin, sino un patrón más amplio de terror en toda la zona. Familias negras expulsadas de sus hogares, votantes azotados por votar republicano, maestros golpeados por enseñar a niños negros. El caso Hardin se convirtió en la evidencia central de una denuncia que destapó la violencia sistemática. Robert Calhoun fue condenado a 7 años de prisión federal por conspiración para asesinar. La sentencia se dictó el 14 de octubre de 1871 y el veredicto del juez fue contundente. Usted juró defender el honor y la civilización del sur, pero atacó a un veterano en la noche, destruyó su casa y trató de matarlo por el crimen de tener tierras. La historia dirá cuál de vosotros encarnó mejor la civilización. Vernon Tyree fue condenado a 5 años por asalto y conspiración. Su hermano Sale, que había dado parte de los testimonios más condenatorios contra los demás, fue condenado a libertad condicional y al ostracismo de por vida de sus antiguos compañeros. James Murdoch, a quien Hardin había disparado en la pierna en el asedio de abril, fue condenado a 3 años. En el juicio,
Los médicos declararon sobre la herida: un disparo de lado a lado en el muslo, que falló intencionalmente la arteria femoral. Si hubiera querido matarte, dijo el fiscal, estarías muerto. Estás vivo por su moderación, no por tu virtud. Otros 5 hombres fueron condenados a entre 2 y 4 años. La sentencia mandó ondas de choque a través de la comunidad de jinetes nocturnos de Tennessee. Por primera vez, hubo repercusiones reales por agredir a ciudadanos negros, sanciones reales que no podían negociarse con contactos locales o amenazas. Pero 7 condenas de 27 agresores significaban que 20 hombres volvieron a la calle. Algunos habían salido de la zona antes de la detención. Otros tenían coartadas preparadas, amigos y familiares dispuestos a perjurar. 3 fueron absueltos después de que los jurados no pudieran ponerse de acuerdo sobre si los agresores enmascarados podían ser identificados con certeza. Josiah Ketchum fue uno de los que nunca fue acusado. Su papel había llegado a su fin tras el primer enfrentamiento en 1866, y, aunque las cartas de Hardin lo nombraban, no había suficiente evidencia para enjuiciarlo. Se quedó en Elkton observando desde la línea lateral cómo sus antiguos compañeros iban a prisión. Su manga izquierda vacía, un recuerdo de una guerra, otra en juicio federal. El sentimiento local se dividió de repente. Algunas familias consideraron que los juicios eran merecidos. La violencia era violencia, sin importar la causa. Otros lo consideraron un castigo del norte, una prueba más de que la reconstrucción estaba penalizando al sur por perder la guerra. Las iglesias se dividieron por la cuestión. Los negocios que atendían a ambos lados se vieron en un terreno social imposible. La casa en Shepherd's Hollow permaneció vacía. Algunos dijeron que debería venderse para cubrir los honorarios legales de Hardin, que nunca pidió que le pagaran. Otros querían quemar hasta los cimientos para borrar todo rastro de él. Al final, nadie la tocó. Las ruinas quemadas permanecieron como una advertencia y la hondonada se hizo conocida por dar mala suerte a cualquiera que permaneciera en ella demasiado tiempo. Los registros fiscales del condado muestran que la propiedad fue vendida en 1875 a una maderera de Chattanooga. La empresa taló el hondonal durante 2 meses en 1876, acabando con todos los árboles de más de 20 centímetros de diámetro. Dejaron tocones y erosión, y un arroyo que fluyó turbio durante años. Cuando se agotó la madera, dejaron la tierra y ésta volvió al estado por falta de pago de impuestos. Mientras tanto, Nathaniel y Ruth Ann Hardin se habían mudado a Filadelfia, una ciudad lo suficientemente grande como para que un veterano negro se perdiera en la multitud. La población negra de la ciudad en 1871 llegaba tal vez a 20,000, muchos de ellos veteranos y sus familias. Aquí, al menos, Hardin no era inusual por haber ido a la guerra. Casi todos los hombres negros de su edad habían servido. Consiguió empleo como carpintero y sus habilidades uniones perfectas. Medidas exactas, atención obsesiva al detalle lo convirtieron en un activo. En un año, trabajaba para un productor de muebles que vendía en las casas ricas de toda la ciudad. Las que él hacía se distinguían por sus cortes exactos y sus líneas puras. Cada unión era cortada con la misma paciencia que una vez había dedicado a calcular la deriva del viento y la caída de la bala. Ruth Ann volvió a enseñar, ahora en una escuela real con edificio, libros y otros maestros. Tuvo 14 alumnos el primer año, 23 el segundo. Algunos eran hijos de veteranos como ella y Nathaniel. Otros, recién llegados del sur,
familias que habían oído hablar de mejores oportunidades en las ciudades del norte. Alquilaron habitaciones en una pensión en South Street, lo suficientemente cerca del río Schuylkill como para que Nathaniel pudiera oír el agua por la noche. No era igual al arroyo en Tennessee. Era más amplio, más sucio, arrastrando la basura de una ciudad en expansión, pero había consuelo en el sonido. Agua que corre, tiempo que pasa, vida que sigue. No hablaban mucho de Tennessee. Los recuerdos eran demasiado recientes, demasiado dolorosos, demasiado enredados con una furia que no tenía a dónde ir. Pero a veces, por la noche, Ruth Ann se despertaba y lo encontraba de pie junto a la ventana, mirando las calles de Filadelfia, pero viendo otra cosa, en hondonada en Tennessee, una cabaña que había construido con sus propias manos, un futuro reducido a cenizas. ¿Lo lamentas?, le preguntó una vez, en 1873, 2 años después de haber huido al norte. ¿Pelear en vez de irte? Nathanael se quedó callado un rato. Lo siento, tuvo que ser así, dijo al fin. Mi servicio en la guerra no fue suficiente para merecer la paz. Lamento que aquellos hombres amaran más su orgullo que la justicia, la ley, la decencia humana básica. Pero, ¿lamentas haber peleado? No dijo simplemente. Hay cosas por las que merece la pena luchar, aunque pierdas. Esa tierra era mía. La había pagado, honestamente construida en ella. Si hubiera huido la primera vez que me amenazaron, me habría preguntado toda mi vida si era un cobarde. Al menos ahora sé que peleé por lo mío. ¿Y los hombres que fueron a la cárcel?, preguntó Ruth Ann. ¿Se hizo justicia? 7 de 27, dijo Nathaniel. Eso no es justicia, es aritmética. Pero es más de lo que la mayoría de los hombres negros reciben cuando los hombres blancos los atacan. Supongo que debería estar agradecido por eso. La acritud en su tono era nueva, o tal vez solo algo que finalmente le había dejado oír. La guerra le había enseñado a matar. Tennessee le había mostrado que toda la sangre del mundo no lo haría igual a los hombres que lo habían etiquetado como inferior. Su primer hijo fue una hija, Grace, nacida en 1874. Solo había oído retazos de la historia de su padre, la guerra, una versión expurgada de la vida en Tennessee. Nada de cabañas llenas de humo, ni jinetes nocturnos, acechando en la oscuridad. Nathanael la deseaba libre de aquello, sin saber lo que el odio podía hacer a los hombres. Le siguieron 2 hijos más, en 1877 y 1880. La familia se mudó a una casa apropiada en 1879, una estructura angosta de 3 pisos en el sur de Filadelfia, con un pequeño patio donde Ruth Ann podía cultivar hortalizas. Nathaniel hizo muebles para cada habitación, camas, mesas, sillas, todo lo suficientemente resistente como para durar siglos. Nunca más volvió a tocar un rifle. Sus amigos a veces lo invitaban a cazar, sabiendo de su fama en la guerra, pero él siempre se negaba. Todo lo que había conocido sobre las armas de fuego había muerto en ese valle de Tennessee, quemado junto con todo lo demás. En 1883 llegó una carta de Tennessee. Era de un abogado de Nashville. Le escribía para decirle que Josiah Ketchum había muerto de neumonía a los 49 años. La misiva del abogado era concisa. Ketchum había dejado en su testamento que algunas cosas se devolvieran a Hardin si se le podía encontrar. Los artículos llegaron 3 semanas después en una caja de madera. En su interior se encontraba el rifle Sharps de Hardin, el que abandonó en la cabaña cuando huyó. Alguien, por lo visto, lo había rescatado de entre los escombros, limpiado
engrasado y almacenado. Con él había una carta manuscrita de Ketchum escrita justo antes de su muerte. La misiva era breve. Señor Hardin, no estuve involucrado en los últimos ataques a su propiedad, aunque no tiene motivos para creerme. Tampoco los detuve, lo que me hace cómplice en otra forma. He gastado 12 años imaginando esa noche, las decisiones, el coste del orgullo y la furia. No puedo borrar lo que pasó, no puedo devolverle lo que perdió, pero quería devolverle esta arma porque es algo sobre usted que debería haber reconocido antes. Su derecho a defenderse, a tener propiedades, a vivir como un hombre libre en la tierra por la que luchó. Me estoy muriendo y me estoy juzgando ahora más limpiamente de lo que los hombres pueden juzgarme. Solo quería que supiera que al menos uno de nosotros se dio cuenta demasiado tarde de que éramos nosotros los que estábamos equivocados. Josiah Ketchum. Hardin leyó la carta 3 veces. Luego se la mostró a Ruth Ann. Se sentaron en su sala de estar de Filadelfia, estudiando el rifle que una vez había sido la diferencia entre la vida y la muerte. Aún funcionaba, pero el mantenimiento de Ketchum no podía borrar el daño del agua de aquella noche en el arroyo, o los fantasmas grabados en cada pieza finamente elaborada. «¿Qué vas a hacer con él?», preguntó Ruth Ann. «No sé», admitió Hardin. «Venderlo, tal vez. O conservarlo como un recuerdo de que hasta los enemigos tienen sus momentos de lucidez, de que el odio no está en todos los corazones, de que algunos hombres pueden reconocer sus errores antes de que sea demasiado tarde». El rifle fue a su ático, envuelto en lona encerada, guardado en un cofre con sus papeles de baja y los periódicos de los juicios. Se quedó allí por el resto de su vida, intacto pero preservado, una pieza de la historia que sus hijos solo descubrirían después de su muerte. Hardin sobrevivió a su marido, muriendo en 1904 a los 70 años por neumonía. El humo de aquella noche de abril de 1871 nunca curó del todo, y su respiración quedó dañada durante 33 años. Ruth Ann le sobrevivió 19 años, continuando activa en la comunidad negra de Filadelfia y enseñando hasta los 68 años. En su última entrevista a un periódico negro de Filadelfia en 1922, le preguntaron por los años en Tennessee. Ya había pasado el tiempo suficiente como para que pudiera hablar de ello con desapego, aunque algunas cosas todavía la hacían llorar. «Se preguntan si mi marido estaba resentido», dijo. «Sí, se la pasó enojado por lo que nos robaron. La verdad es más compleja. Estaba furioso, sí, pero orgulloso. Orgulloso de haber peleado cuando la pelea parecía perdida. Orgulloso de haberlos asustado, aunque solo fuera por un momento. Orgulloso de que algunos de ellos fueran a la cárcel por ello». Hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos. Lo que pasó en esa hondonada no era un hombre ni una parcela de tierra, siguió. Era si este país cumpliría sus word a aquellos que habían fought for it, if service and sacrifice mattered, or if skin color always mattered more. Mi esposo demostró que al menos un veterano negro no sería expulsado sin pelear. Eso le importaba. Debería importarnos a todos. El entrevistador le preguntó si alguna vez había vuelto a Tennessee. Nunca, dijo Ruth Ann con firmeza. Ya no había a dónde regresar. La tierra estaba arrasada, la cabaña en cenizas, la gente que nos había ayudado, dispersa o muerta. Tennessee nos robó nuestro futuro. ¿Por qué regresaría a la tumba de algo que amé? Pero luego su rostro se suavizó un poco.
aunque oí, agregó que el valle donde vivimos se hizo famoso. Estaban convencidos de que estaba poseída por el espíritu de un soldado negro que se había negado a huir. Se decía que se oían disparos de rifle en las noches de primavera y humo donde no había fuego. Tonterías, superstición, por supuesto. Pero me agradaba saber que el lugar recordaba lo que había pasado allí, aunque solo fuera en cuentos. La depresión todavía está allí hoy, parte de una reserva estatal de conservación establecida a fines de la década de 1960. Los excursionistas a veces se aventuran por aquí, por senderos que serpentean a través de un bosque de segundo crecimiento. A veces hallan los antiguos cimientos, apenas unas piedras gastadas, devoradas por la tierra y las raíces. La mayoría no sabe lo que está viendo. No existe placa conmemorativa. No hay señalización para revelar lo que ocurrió en Shepherd's Hollow en las noches de abril de 1866 y 1871. Los archivos oficiales se encuentran esparcidos en archivos, documentos judiciales en Nashville, archivos militares en Washington, noticias de periódicos en Filadelfia y Tennessee. Armar la historia completa implica indagar en archivos de varios estados y décadas de antigüedad. Las misivas de Hardin son en sí mismas reliquias históricas. Los historiadores de la Reconstrucción las consideran testimonios inusuales de primera mano de la violencia del Klan, inusuales por su minuciosidad y precisión militar. 3 de las cartas se hallan en la biblioteca del Congreso. 2 más fueron descubiertas en una venta de patrimonio en Virginia en 1954, escondidas dentro de un libro sobre puntería de la Guerra Civil. Las 2 finales nunca fueron encontradas, probablemente perdidas o destruidas a propósito.